¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más de administración, un curso intensivo, así es que si eres incluso público en general y por alguna razón entraste a este enlace de una clase particular, puedes aprender muchísimo sobre lo que es la administración. Aclaro, estamos en la parte principal de la administración. Bueno, vamos a comenzar. Gracias a todos aquellos que se están agregando y están poniendo su nombre en la parte de abajo del chat. Y pues vamos a comenzar nuevamente. En el tema de ahora vamos a ver las aportaciones de los filósofos de la administración. Vamos a ver un poquito de historia de los personajes que aportaron alguna información relacionada a la administración y que todavía se sigue manejando. Vamos a empezar con Platón. Posiblemente alguno de ustedes ha escuchado a Platón. Si no lo conocen, está en la parte de enfrente, está en una fotografía. Esa es la fotografía de Platón. Posó para la cámara y pues ahí está. Bueno, nacido en el seno de una familia de aristocrática, abandonó su vocación política por la filosofía atraído por Sócrates, siguió a este durante 20 años y se enfrentó abiertamente a los sofistas. Tras la muerte de Sócrates se apartó completamente de la política y no obstante los temas políticos ocuparon siempre un lugar central en su pensamiento y llegó a concebir un modelo ideal de Estado. Bueno, entonces Platón pues era griego, conoció a Sócrates, fueron compadres. Hasta ahí todo bien, nada más que él se enfocaba más a la política. Después en el siguiente párrafo nos menciona lo siguiente: Platón en la República. Cuando se refiere Platón en la República, no se refiere a que vive en un lugar, se refiere que él hizo un libro llamado República. Y dice lo siguiente: describe cómo el origen de la ciudad está forzosamente relacionado a la economía. En primer lugar, Platón expone que una persona sola, aislada, no basta a sí misma para satisfacer sus necesidades básicas. Para Platón, las necesidades básicas de la economía son la alimentación, la vivienda, la vestimenta y el calzado. En su opinión, quien pudiera satisfacer estas necesidades por sí mismo sería Dios. Bueno, él en la parte económica, hablando un poquito de economía, él comentaba que cualquier persona que tuviera por lo menos ropa, es decir, poder vestirse, zapatos, ok, tienes un lugar donde vivir, no importa si es rentada, es prestada, pero tienes un lugar donde vivir y sobre todo pues tienes alimentos, muy bien, al menos tienes las necesidades básicas. Y en cuestión un poquito de filosofía, pues eras casi como un dios, ¿no? Entonces eso es lo que aportó un poquito en la economía. El mercado surge porque las personas no pueden abastecerse por sí mismas de todos los bienes que se necesitan y que nadie es capaz de satisfacer esas necesidades por sí mismo. Surge la ciudad. De acuerdo a Platón, con la ciudad surge la división del trabajo, uno de los aspectos centrales de la economía, donde cada persona hace algo luego lo intercambia con otro. Esto posibilita que cada uno se dedique a aquello en lo que tiene más habilidades. Y a poner como por ejemplo las existencias de vendedores para que los artesanos y campesinos no deban ir al mercado a esperar por los clientes. Entonces Platón en la parte un poquito administrativa comentaba que debería de dividirse el trabajo. ¿A qué se refiere con división de trabajo? Bueno, se refiere que hay personas que son buenas para hacer ciertas actividades. Entonces, si en un lugar tú eres una persona que sabe hacer muy bien eso, pues mejor hazlo tú. A otra persona que pues no es muy bueno para hacer esas cosas, entonces ponle en cada actividad que sepan. Si tú pones a una persona haciendo la actividad que sabe, va a hacer muy bien el trabajo. Si tú lo pones en un lugar donde batalla muchísimo o simplemente no sabe, lo mejor es quitarlo. Posteriormente menciona lo siguiente: luego que aparece la división del trabajo, Platón sostiene que el paso siguiente es el desarrollo de la economía, es el surgimiento del mercado, y continuando en el desarrollo de la economía surge el dinero. La moneda posibilita el intercambio y tiene dos grandes méritos: es fácilmente transportable y contable. Pasa un poco de tiempo y Platón menciona que es importante tener pues monedas, dinero, billetes, porque eso hace más fácil la transacción de un producto o un servicio para poder pagar. Pasa un poco del tiempo y dice: con el surgimiento del mercado, en la economía aparece el precio de los bienes. Él, según Platón, debe expresar el trabajo incorporado en la producción de esa mercancía, más una pequeña ganancia. De acuerdo al planteamiento de Platón, el dinero es una dimensión humana que debe estar orientada a fin para que fue creado, es decir, intercambiar para satisfacer necesidades.
En pocas palabras, pues el dinero, el que ustedes conocen, los billetes, las monedas, pues el objetivo es eso, ¿no? Simplemente intercambiar productos o vender productos, comprar servicios o vender servicios. No hay de otra más que para eso sirve el dinero. Luego Platón decía, además sostiene que para ser feliz debe ser virtuoso y que la riqueza, la virtud se encuentra en la moderación. Es decir, que el objetivo o la importancia es ser felices, hay que ser felices, pero pues también hay que disfrutar las cosas, ¿no? No tanto darle la importancia al dinero, aunque el dinero sirve obviamente para mantenerse en una economía normal. Pasa un poco de tiempo y luego Platón dice, no consideraba que el mercado tuviera la capacidad de autorregularse, por lo que proponía controlar la moneda y no permitir el cobro de intereses por el dinero. Para Platón la acumulación de dinero es negativa y producir más dinero con el dinero es antinatural. Bueno, pues ya saben, es un filósofo, Platón es un filósofo, entonces si bien él decía que con que tuvieras el dinero necesario era suficiente, ¿para qué tener de más, no? Para él sería algo negativo. También no le gustaba que se cobraran intereses de las cosas. Y pues bueno, entrando un poco a la filosofía, pues él decía que quien tuviera mucho dinero prácticamente era una persona antinatural. Entonces, pues bueno, son pensamientos que tenía en esa época Platón. Algo un poco muy extraños, ¿no? Pero bueno, recuerden que era filósofo y bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Luego Platón sostiene en la República, es decir, en el libro que él publicó, que una vez satisfechas todas las necesidades básicas en la ciudad, surgen las necesidades excedentarias o de lujo. Para satisfacer las necesidades excedentarias se accede al comercio exterior, lo que luego por conflictos de intereses lleva a la guerra. Bueno, como ustedes saben, todas las personas que viven en un país, normalmente cuando tú compras un producto en el extranjero es porque a lo mejor o es de mejor calidad al que venden en tu país, o a lo mejor son calidades iguales, pero tiene más cosas interesantes el producto, o son cosas que valen tal vez mucho más. Entonces realmente quien compra un producto extranjero es porque vale más el artículo y está mucho mejor. Para Platón eso era un poquito de excederse de las cosas. Entonces muchas veces para hacer eso, obviamente en aquella época pues todavía no estaba controlado, ni existían aduanas ni nada por el estilo, entonces era prácticamente tipo guerra, ¿no? Y de acuerdo a Platón decía, un país no puede ser rico sin haber recurrido a la experiencia bélica, es decir, si un país por alguna razón nunca tuvo guerras, pues significa que nunca fue rico realmente, ¿no? Luego, lo brillante de Platón en el terreno de la economía consiste en instruir uno de los aspectos claves de la ciencia económica, la existencia de las necesidades ilimitadas, y al señalar la limitación de las habilidades de las personas para proveerse de bienes, señala la limitación de recursos, es decir, estos son escasos. Bueno, y todo eso lo dijo Platón y por eso se hizo famoso Platón, hablando un poquito de la administración. Ahora hay que sumarle que también era filósofo, ¿no? La primera actividad que tienen que realizar es la siguiente, lo voy a leer y lo voy a explicar. Después de haber realizado la lectura de Platón que se encuentra en tu cuaderno de lecturas, escribe las ideas principales sobre sus aportaciones a la administración en el siguiente espacio. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer, volver a leer todos estos párrafos de Platón y saquen lo más importante de esta pequeña lectura. Ese sería el primer trabajo que tienen que hacer. De una vez lo voy a poner aquí, lo voy a apuntar y de todas formas lo voy a poner en Classroom. Entonces sería administración, que sería administración, para tomarlo como referencia. Entonces estamos en la actividad número 4, sería actividad 04. Vamos a ver, en este caso no se puede copiar. Bueno, vamos a ponerle aquí rápidamente algo así como después de haber realizado la lectura de Platón que se encuentra en tu cuaderno de lecturas, escribe las ideas principales
sobre sus aportaciones de la administración. Muy bien, después pasa el tiempo y por ahí está Aristóteles. Posiblemente muchos de ustedes lo escucharon, aquellos que fueron en la secundaria. Lo han de haber escuchado, si no lo conocían, está en la parte de enfrente, posó para la foto, más o menos posó. Ahí está, más o menos así era Aristóteles. Tiene un parecido a Santa Claus, pero más joven. ¿Pero qué dice Aristóteles? Bueno, Aristóteles nació en el año 384, o sea que ya tiene muchísimos años que pues ya existía, en una pequeña localidad macedonia cercana al monte Athos llamada Estagira, de donde proviene su sobrenombre. El Estagirita, su padre Nicomaco, era médico de la corte de Amenitas II, padre de Filpo y por lo tanto abuelo de Alejandro Magno. Así es que su abuelo era Alejandro Magno. Aquellos que les gusta la historia, Alejandro Magno fue una persona que conquistó varios terrenos o territorios en Europa. Nicomaco pertenecía a la familia de los Asclepíades, que se reclamaba descendientes del dios fundador de la medicina y cuyo saber se transmitía de generación en generación. Podemos decir que Aristóteles era un fifi, era un pop-off. Pero ¿qué decía Aristóteles? ¿Por qué es importante o por qué sobresale de alguna manera en la administración? Bueno, según Aristóteles, fíjense lo que decía Aristóteles. El ser se define como lo que puede existir o existe. Lo que puede existir, pero aún existe, se llama ser posible, y lo que existe se llama ser real. Así, por ejemplo, el huevo, que tiene todas las condiciones apropiadas y las circunstancias favorables para originar un pollo, es un pollo posible. El pollo originado es un pollo real. En consecuencia, el posible es posible, pero todavía no es real. Es real cuando pasa de la mera posibilidad a la realidad. No, pues Aristóteles, eres todo un crack de la filosofía. Eso dijo Aristóteles, y ¿por qué dijo eso? Se hizo famoso. En pocas palabras, Aristóteles te dice como que las cosas pueden ser posibles siempre, aunque a veces la posibilidad puede ser que no se realice. Si no se realiza, realmente no es real, pero puede ser posible, y cuando se realice es porque fue posible, ¿no? Y ya es real. Muy interesante su filosofía, y bueno, por eso se volvió famoso también Aristóteles. Posteriormente, Aristóteles dice lo siguiente: según Aristóteles, nada hay en el entendimiento que no se haya dado antes en los sentidos. En otras palabras, la experiencia sensible es la única fuente original del conocimiento. La teoría sobre la ética de Aristóteles tomó como punto de partida la siguiente afirmación: el fin. Ok, Aristóteles. Sí que era muy filósofo Aristóteles. Y último hombre de la felicidad. Nadie puede negar que toda actividad tenga un fin. Todo el que hace algo, el que actúa, lo hace por algo. El fin que promueve el sujeto necesariamente tiene que ser considerado por este como un bien para él. En pocas palabras, Aristóteles decía que todas las personas tienen que hacer algo, por algo lo hacen, tiene un objetivo, tiene un porqué, y al final pues siempre va a haber un final, ¿no? Después, por ahí, Aristóteles publicó un libro llamado La Política, y para él distingue tres formas de administración pública: ejecutivo, legislativo y judicial, que son actualmente en muchos países las formas de gobierno que existen. También mencionó el filósofo que clasificó a la administración pública en tres cosas: monarquía, gobierno de uno solo, es decir, que exista un rey o una reina, que actualmente hay algunos países que tienen monarquía pero con una, digamos, una república. Aristocracia, gobierno de clase alta, es decir, las personas que son de clase alta son las que mandan, que ya realmente no existen. Democracia, gobierno del pueblo, es la mayoría de los países son democráticos, la mayoría de los países actualmente, es decir, la gente elige a sus gobernantes y pues gana la mayoría, ¿no? Aunque a veces no sea la persona ideal. Pues eso dijo Aristóteles y por eso se hizo famoso. Vamos a ver otro personaje importante que se llama Santo Tomás de Aquino. Muchos de ustedes posiblemente en su ciudad van a ver a un Tomás Aquino como un monumento. Santo Tomás Aquino era un personaje importante o fue importante y por ahí aportó algunas cosas a la administración. Si no lo conocen, está en la fotografía, quiso posar para la foto de lado, pero ahí está. Bueno, este Santo Tomás Aquino más o menos en la época de Italia, y bueno, era un teólogo y filósofo, o sea, ni siquiera tenía nada que ver con la administración, no era político, no era económico, simplemente era un feligrés dentro de la religión.
Entonces es hijo de unas familias aristócratas más influyentes de Italia meridional, es decir, tenía dinero, el cuate. Estudió en Montecassino, en cuyo monasterio benedictino sus padres quisieron que siguiera la carrera eclesiástica. Posteriormente se trasladó a Nápoles, donde cursó estudios de arte y teología y entró en contacto con la orden de los hermanos predicadores. Ok, mucha cuestión religiosa, Santo Tomás. El principal escolástico fue Santo Tomás de Aquino, quien al igual que los demás centró sus esfuerzos en la discusión de la propiedad privada y en la discusión de los conceptos del precio justo y la usura. Aquí habrá de mencionarse la gran influencia del pensamiento aristotélico, pero más que nada es interesante ver cómo se inicia una carrera por reconciliar las doctrinas de la religión con las cada vez más adelantados y transformaciones socioeconómicas de la época. Hasta aquí esta parte, por ahí menciona algo muy importante, que él no le gustaba mucho la cuestión de la usura. La usura se refiere a cobrarles a las personas de más solamente por cobrarles. En pocas palabras serían como los intereses, que no fueran tan abusivos. Aquí no se encuentra con el gran trabajo de ajustar los textos bíblicos o la enseñanza de Aristóteles, ya que estos condenan la propiedad privada, la riqueza y como no la ganancia económica, dado que la propiedad comunal era el estilo de vida de Jesús y sus apóstoles, lo cual respaldaba la idea de la ley natural. Fue entonces cuando Santo Tomás argumentó que la propiedad privada no encontraría a la ley natural. Aún bajo los supuestos de esta, toda propiedad es de carácter comunal, y bien encaró el dilema, diciendo que la propiedad privada era un añadido como la ropa al desnudo y que por tanto se inclinaba por el bien del hombre. Entonces, hasta aquí otro punto importante, la propiedad privada. Actualmente muchas personas tienen propiedad privada. ¿Qué significa propiedad privada? Ya sabemos que este es un mundo en el cual o rentas una casa, o te prestan una casa, o compras una casa, o un terreno para vivir. Si no tienes ninguna de las tres, tendrías que vivir en algún lugar de arrendado, pero no es tuyo. Entonces, todos de alguna manera requieren tener al menos un espacio pequeño para vivir cómodamente y que sea tuyo. Por eso existen los terrenos o las propiedades privadas. Ya dependiendo del dinero que tú tengas, puedes tener más o puedes tener pocas. Hace mucho tiempo, hace muchos años, la forma de vivir no era así, era más bien vivir en comunidad, es decir, tal vez vivir en un grupo, varios al mismo tiempo. No era así como que yo quiero tener lo mío, tú lo tuyo. Éramos un poquito más compartidos. Hoy en día esta es mi casa, este es mi terreno y no te metas, porque es mi propiedad privada. Entonces Santo Tomás decía que la propiedad privada era un poco negativo que la gente tuviera porque se hacía más elitista, que actualmente es lo que pasa, ¿no? Hay muchas personas que tienen varias casas y dicen son mis casas y nadie entra. Te vuelves más como solamente es para mí, y pues si a alguien le hace falta algo, pues dices no es mi problema, que él busque su casa, ¿no? Entonces por ese lado sí es cierto, nos vuelve un poco más como que nos gusta el dinero, pues. Pero bueno, en aquel tiempo pues la cosa no era como ahora, ¿no? Era más de comunidad, era más como la fraternidad, la familia, todos viviendo tal vez en un lugar. No se miraba eso de que ay, tú eres rico, yo soy pobre. Digamos que todo era algo más estándar. Obviamente sí había personas que sí tenían un poco más de dinero, pero en algunos aspectos aún así convivían. Posteriormente dice que desaprobó la regulación de la propiedad por parte del Estado y aceptó que podía haber una división desigual de la distribución, pero por otra parte abogaba por el profundo compromiso religioso de la Iglesia, el cual necesitaba de mucha dedicación, por lo cual lo ideal para el clero era seguir las ideas de Platón respecto a la propiedad comunal, es decir, un poquito de compartir, hay que compartir, ¿no? Y él enfocaba mucho a que la religión fuera importante, ¿no? Que actualmente pues hablar del tema de la religión en cuestiones políticas se vuelve complicado, ¿no? Pero él en aquel tiempo pues obviamente la religión mandaba. Hace muchos años la religión siempre era muy importante, ahora ya no tanto. Después, en lo correspondiente al precio de los bienes, los aspectos éticos como la justicia y la equidad eran los ejes de la discusión, más que los aspectos monetarios que hoy evaluamos. Pasa un poco de tiempo y, al igual que Aristóteles, Santo Tomás asumía la diferencia entre la necesidad y el deseo común, un punto de partida. Sin embargo, trató de suavizar los conceptos que tenía sobre el dinero.
ya que él decía que cuando el intercambio se realiza en el mercado para satisfacer necesidades, esto no era motivo para involucrar elementos éticos, pero cuando expresamente se producía para el mercado anticipando la utilidad, solo era virtuoso si los motivos para estos eran caritativos y los precios a los que se realizaban eran justos. Ahora bien, el precio justo, según él, estaba caracterizado por ser el que cubría los costos del trabajo, pero también puede ser interpretado como el equivalente en términos de utilidad o en términos de costo total de producción. En esta parte decía Santo Tomás de Aquino: si las personas compran un producto o un servicio por necesidad y porque realmente lo van a compartir, no tiene nada de malo, es justo. Pero si las personas compran solamente por comprar, no, eso es malo. En pocas palabras, eso actualmente existe más. ¿A qué se refiere eso? Es como hoy en día, por ejemplo, hay muchas personas que pues tienen dinero y todo, y tienen todo lo que necesitan como lo básico, ¿no? Tienen comida, tienen alimento, tienen ropa, pues vives cómodamente, todo bien. Si ya tienes todo, ¿por qué querer más de algo o derrochar más dinero en algo que ya incluso ya tienes? Vamos a poner un ejemplo de un auto. Vamos a suponer que es una persona que tiene un nivel económico alto y ya tienes una Ford Lobo 2021 incluso. Ya tienes una, no más requieres una, no ocupas más, pero a lo mejor dices, quiero un Lamborghini. ¿Para qué quieres un Lamborghini si tienes una Ford Lobo 2021 que te sirve para muchas cosas? Incluso llegas a compartirlo con la familia, cada quien puede tomarlo por si alguien quiere hacer algún trabajo, salir o algo. ¿Para qué comprar un Lamborghini? No es necesario, no lo ocupas. A eso se refiere. Y bueno, ya para terminar con este personaje, dice: esta concepción está estrechamente ligada a la defensa del estatutos social existente, ya que los intereses de la jerarquía feudal no podían aceptar que por medio del mercado hubiese un ascenso de los servicios. Es decir, que esta evaluación del precio justo mantenía el conjunto de fuerzas económicas y sociales como estaban, ya que no permitía la acumulación misma de capital fruto de la ganancia gracias a la actividad económica. Sin embargo, esta visión no puede considerarse una teoría de los precios. Posteriormente, Nicolás Maquiavelo, Florencia, bueno, este ya es otro personaje. Nicolás Maquiavelo, pues no tenemos una fotografía como tal. Bueno, aquí tenemos una fotografía, ahorita que lleguemos ahí, vamos a verlo, ¿no? Pasan los tiempos, pasan los años y hay otra persona importante que es Nicolás Maquiavelo. Aquellos que les gusta la historia lo tuvieron que haber visto. Bueno, él era un italiano y bueno, era un escritor y estadista florentino. Nació en el seno de una familia noble empobrecida. Nicolás Maquiavelo vivió en Florencia en tiempos de Lorenzo y Pedro de Medici. Tras la caída de Savonarola, fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería, encargado de los asuntos exteriores y de la guerra de la ciudad, cargo que ocupó hasta 1512 y que lo llevó a realizar importantes misiones diplomáticas ante el rey de Francia, el emperador Maximiliano I y César Borgia, entre otros. Maquiavelo hizo importantes aportes para la administración a través de su libro El Príncipe y los Discursos. Entonces, en estos dos libros pues dijo cosas pues interesantes que actualmente pues muchas se utilizan. Dice: dependencia de la aprobación de las masas. Maquiavelo reiteró frecuentemente el tema de que la existencia continuada de cualquier gobierno puede ser de monarquía o democrático. Depende del apoyo de las masas. Cuando se refiere a masas se refiere a la gente. Los principales pueden heredar el poder o pueden usurparlo, pero para ganar un control firme del Estado deben ganar de algún modo de la aprobación del pueblo, es decir, la democracia. Esto establece claramente que el poder fluye de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Normalmente se piensa que las personas que están en el poder pues son las que mandan. Pues sí, de alguna manera son las que representan y todo, pero al final quien escoge es la parte de abajo. Y están dos palabritas importantes, que es la cohesión y el liderazgo. Este es el libro y más o menos así era él. La parte de la cohesión y liderazgo son conceptos relacionados a la administración. Por ejemplo, líder, que seas un líder como persona, tengas un puesto importante y sepas dar las órdenes o ayudar. Eso sería la parte de liderazgo. Y la cohesión, dice: en este principio indica que la manera más efectiva como un principio puede mantener la unidad orgánica es retener un firme poder sobre sus amigos.
Entonces es como de alguna manera tener un poquito de empatía con las personas y estar como ayudando, ¿no? Esto es para ahorrarnos un poquito las definiciones. Derecho a la supervivencia. Todos los organismos gubernamentales, órdenes religiosas y corporaciones buscan su perpetuación. Un príncipe debe estar alerta a los desórdenes a fin de afrontarlos mientras todavía pueden ser remediados. Las aportaciones más importantes, pues aquí vienen. 1. La organización feudal enseñó a los administradores que la delegación de la autoridad no es una abdicación, que el delegante siempre tiene la autoridad para recuperar lo que ha delegado y que la delegación confiera pero transmite la autoridad. Aquí prácticamente dice que los administradores pues también pueden tener ayuda de otras personas. El hecho de que seas administrador no significa que tú debes de saberlo todo, ¿no? La contabilidad usada durante esta época ha servido para mejorarla y utilizarla en estos días. La contabilidad sigue siendo importante dentro de la administración también. Yo sé que ustedes son expertos en la contabilidad, hacen ejercicios y casos prácticos. Después, otra cosa importante, los sistemas de control de costos, inventario, almacenaje y línea de montaje ha servido de referencia para actuales organizaciones que también se relacionan obviamente con la administración. Y por último, dice la participación de las utilidades que se deben a los agentes por las ventas constituye la base de cómo muchas empresas pagan un porcentaje a los vendedores por las ventas realizadas. Entonces, de aquella época decía que si hay personas que te ayudan a vender tu producto, sí sería bueno que darles una cantidad. No está nada mal, ¿no? Después dice las aportaciones de Maquiavelo han servido principalmente a los gerentes, dando pautas para que formen líderes y así pues mejorar sus empresas. Posteriormente pasa el tiempo y viene James Jack Russell. Si no lo conocen, está en la parte de la fotografía, está posando para la foto. Él ya sabía que lo íbamos a ver y pues aquí está. Él es un suizo y es un filósofo suizo también. Es huérfano de madre desde temprana edad. Bueno, pues lo sentimos. Jack fue criado por su tía materna y por su padre. Un modesto relojero sin apenas haber recibido educación. Trabajó como aprendiz con un notario y con un grabador, que le sometió a un trato tan brutal que acabó por abandonar Ginebra en 1728. Bueno, pues fue abusado este niño llamado James Jack Russell. Posteriormente pasa el tiempo y Russell produjo uno de los trabajos más importantes de la época de la Ilustración. Esto de la época de la Ilustración fue más o menos en Francia, estamos hablando del siglo XVIII más o menos aproximadamente. Y pues aquellos que vieron historia en la secundaria, lo vimos en secundaria también, ¿no? Algo importante, dice, a través de su contrato social hizo surgir una nueva política. Esta nueva política está basada en el volontate generale, voluntad general, y en el pueblo como soberano. Expone que la única forma de gobierno legal será aquella de un estado republicano, dando todo el pueblo que legisle. Independientemente de la forma de gobierno, ya sea una monarquía o una aristocracia, no debe afectar la legitimidad del Estado. En sus estudios políticos y sociales, Rousseau desarrolló un esquema social en el cual el poder recae sobre el pueblo, argumentando que es posible vivir y sobrevivir como conjunto sin necesidad de un último líder que fue la autoridad, en una propuesta que se fundamenta en la libertad natural con la cual Rousseau explica «ha nacido el hombre». El contrato social, Rousseau argumenta que el poder que rige a la sociedad es la voluntad que en general se mira por el bien común de todos los ciudadanos. Este poder solo toma vigencia cuando cada uno de los miembros de una sociedad se une mediante asociación bajo la condición, según expone Rousseau, que cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de voluntad general, y cada miembro es considerado como parte indivisible del todo. En fin, Rousseau planea que la asociación asumida por ciudadanos debe ser capaz de defender y proteger con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada uno de los asociados, pero de modo tal que cada uno de estos, en unión con todos, solo obedezca a sí mismo y que quede libre como antes. Prácticamente la primera parte que leímos menciona que al final el pueblo es importante, es decir, para él el pueblo manda incluso más que la persona que eligieron. Por eso él dice, no importa si lo ideal sería una democracia. Por ejemplo, en muchos países eligen a una persona como presidente. Él es el representante de todos los ciudadanos. Pero los ciudadanos son realmente los que de alguna manera podemos decir mandan, ordenan desde cosas como queremos más luz, queremos más agua, más seguridad, más educación. Tú que eres el representante que puedes hablar ante las dependencias, trata de hacerlo, trata de ayudar, ¿no? Eso es lo que ellos piensan.
de que debe ser así. Obviamente en la vida real a veces no es al 100% como dice Rousseau, pero bueno, tiene algo de razón lo que actualmente sucede. Después, la obra de Rousseauiana argumenta que esta asociación de los hombres no es algo natural. El hombre sale de su estado natural de libertad porque le surgen necesidades de supervivencia que le imponen la creación de algo artificial, ya que el hombre no es sociable por naturaleza y no nació para estar asociado con otros. Es voluntariamente que se une los unos a los otros y fundamentan este vínculo con el desarrollo de la moralidad y la racionalidad para satisfacer las necesidades de la naturaleza que le han impuesto. La moral y la razón se hacen evidentes en la sociedad al establecer un modelo normativo capaz de crear una orden social que evite la dominación de unos otros y que involucre una representación participativa de todos los miembros de la sociedad. Ese ideal político planteado por Rousseau en un contrato social se basa en autonomía racional. Esta es la asociación que supone el reino de la ley común, en el cual cada uno de los asociados, al entregarse al pacto social, se obedece a sí mismo, debido a que las leyes se fundamentan en la voluntad general, en la cual cada ciudadano es a su vez legislador al deliberar públicamente en la creación de las reglas y súbdito al someterse libremente a la obediencia de las mismas. Prácticamente aquí en esta parte podemos decir que es parecido como si hubiera una constitución. Cuando hay una constitución, pues de alguna manera todos, sin excepción, tienen obligaciones y tienen derechos. Así no, tú tienes más que yo, hacerlo uniforme, como muchos países que tienen un gobierno sólido, a eso se refiere, ¿no? Pasa un poquito del tiempo y dice, el ideal político del contrato social puede realizarse bajo cualquier forma de gobierno. Rousseau argumenta que cualquier forma de gobierno es válida, es decir, a él no le importa si incluso si eres monarquía, puedes hacerlo correctamente, si eres democracia, incluso si eres socialista. Posteriormente dice, es válida y legítima si se ejerce dentro de los parámetros regidos por la ley común. En su obra, Rousseau define una república como todo estado regido por leyes, cualquiera que sea su forma de administración. En el modelo político de Rousseau, el pueblo aparece en una doble dimensión, en la cual es sujeto y objeto del poder soberano. Cada individuo es sujeto de la soberanía porque entrega todos sus derechos a la comunidad, pero a la misma vez es objeto porque al ser parte de un todo se le entrega a sí mismo. Al establecerse este pacto, la soberanía reside en el pueblo y como resultado la misma es inalienable, invisible, absoluta e infiable, ya que es contradictorio que el soberano como pueblo implemente algo contra sí mismo como un súbdito. Después, Rousseau concebía la democracia como un gobierno directo del pueblo. El sistema que defendía se basaba en que todos los ciudadanos eran libres e iguales y pudieran concurrir a manifestar su voluntad para llegar a un acuerdo común, a un contrato social. En el contrato social diría que toda ley que el pueblo no ratifica es nula y no es ley, es decir, la gente debe de participar, pues como que él era más democrático. Y la soberanía no puede ser representada por la misma razón que no puede ser enajenada. Prácticamente esta persona, Rousseau, quería más que hubiera pueblos con representantes de personas, que fuera más democrático y que hubiera leyes que ayudara a todos en general. Pasa el tiempo y por ahí llega Carlos Marx, un representante y alguien bien importante en muchas materias de otras carreras. Posiblemente lo han escuchado. Carlos Marx, muy importante esta persona, aportó varias cosas interesantes y pues ahora sí que es uno de los que más siempre se ve y se escucha, ¿no? Vamos a ver qué dice Carlos Marx. Vamos a ver qué dice. Dice, pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán, aproximadamente de 1818 a 1883. Marx procedió de una familia judía de clase media. Su padre era un abogado convertido recientemente al luteranismo. Estudió en las universidades de Bonn, Berlín y Jena, doctorándose en filosofía, por esta última en 1841. Para describir a Marx debemos hacer justicia en que a pesar de lo que se relaciona principalmente por la profesión económica, él fue mucho más que un economista, destacándose como sociólogo, filósofo y sobre todo un revolucionario. Título este último que nos hace entender el porqué de su inclinación a promover los cambios en la sociedad, que se consideraba necesario en vez de contenerse con la interpretación y análisis de la realidad. Para esto planteaba que se debía adelantar una revolución de alcances profundos en la base de orden instituidos en lugar de aisladas demostraciones del inconformismo que al final no eran de mayor trascendencia. Su principal obra fue Das Kapital.
pero también es muy recordado por The Communist Manifesto, que escribió junto con Engels, que es otra persona importante también. En su obra es obvio que el principal interés es el de mostrar claramente las llamadas leyes de la dinámica del capitalismo, es decir, que planteó un enfoque dinámico del estudio de los cambios dentro de la economía capitalista. Como ya se dijo, él consideraba que la historia estaba en un proceso de avance y por tanto no estaba de acuerdo con la aceptación de que el capitalismo fuera un estado social de características ideales y que este fuera la última etapa del desarrollo. Para argumentar esta idea sostenía que dentro de la sociedad capitalista existían dos facetas en las que se le podía dividir: la fuerza de la producción, que representaba técnicas y conocimientos que se aplican para llevar a cabo los procesos productivos, las cuales claramente son dinámicas; las relaciones de producción, las cuales contienen un elemento estático, ya que se representan en llamadas reglas de juego, o mejor dicho, en las relaciones sociales y de propiedad. El estatus de la sociedad se refuerza por lo que dio por llamar la superestructura, que son las formas culturales y artísticas, además de otras manifestaciones que son aceptadas por la sociedad, pero cuya principal labor es mantener las relaciones de producción. Entonces ya tenemos identificada la tesis, las relaciones de producción a la que se opone la evolución de la tecnología y el conocimiento, representada en las fuerzas de la producción, que es la antítesis. La incompatibilidad entre las instituciones y la tecnología llega a manifestarse en una lucha de clases que terminará en una revolución social y la instauración de un nuevo orden en el que acordarán las fuerzas y relaciones de la producción, o que la llama síntesis, que genera una nueva tesis y antítesis conforme empiecen a distanciarse a las fuerzas de las relaciones de producción. Bueno, prácticamente él era un poquito más de... no era muy capitalista, que digamos. Él pensaba más en que todos fuéramos como iguales económicamente, y así pues no hubiera siempre algunos que tienen más, otros menos, ¿no? Ya para terminar, dice: por otra parte, y siguiendo las premisas utópicas, señala la propiedad privada como un enajenante del ser humano, y señala que es por la existencia de los mercados que las personas son alejadas del camino de la felicidad. Asimismo señaló que serían los mismos hombres los que al final se liberaran de los mercados y terminaran en enajenación que la propiedad privada ejerce sobre la humanidad. De alguna forma esto explica la retenencia de Marx hacia la religión, a la cual acusó de ser el opio del pueblo, ya que lo consideraba dentro de la superestructura. Es más, señaló que la intervención de la religión lo que se lograba era la demora de los cambios. De hecho, la religión, según él, distraía la atención de los fieles a los acontecimientos que era producto de las caducas relaciones de producción. Bueno, él estaba en contra de la religión, decía que la religión embobaba a la gente y pues se preocupaba más por cuestiones religiosas que por cuestiones, digamos, de la vida normal, ¿no? Pasa el tiempo, por ahí sale Adam Smith, un personaje también importante dentro de la economía, pero bueno, que se relaciona con la administración. Es más o menos como está en la fotografía, no quiso posar para la foto, es que se puso de perfil. Adam Smith vino al mundo en Kirkcaldy, pequeño pueblo escocés de pescadores cercanos a Edimburgo, en un día primaveral de la fecha desconocida, pero aproximadamente en 1723, y fue bautizado el 5 de junio del mismo año. Hijo único del segundo matrimonio de Adam Smith, inspector de aduanas, y de Margaret Douglas. Quedó huérfano de padre a los 3 meses bajo la tutela de su madre, hija de un rico propietario de la comarca a quien se permaneció muy unido. Se conoce por sus contribuciones a la doctrina de la economía clásica, pero su análisis en el libro La riqueza de las naciones, que se publicó en 1776, incluía un brillante argumento sobre las ventajas económicas que las organizaciones y la sociedad podrían obtener de la división del trabajo. El empleo para sus ejemplos de la industria de fabricación de alfileres. Smith menciona que 10 individuos, cada uno realizando una actividad especializada, podrían producir entre todos alrededor de 48.000 alfileres al día. Sin embargo, si cada uno trabajara en forma separada e independiente, con un poco de suerte, esos 10 trabajadores podrán fabricar 200 o incluso 10 alfileres al día. Si cada trabajador tuviera que jalar el alambre, estirarlo, cortarlo, martillar la cabeza a cada alfiler, afilar la punta y soldarse la cabeza a cada pieza, sería un verdadero reto producir 10 alfileres al día. Smith concluyó que la división de trabajo aumenta la productividad al incrementar la habilidad y destreza de cada trabajador, al ahorrar tiempo, porque por lo general se pierde al cambiar de actividades y crear inventos y maquinaria que ahorraban trabajo. La amplia popularidad actual de la esperanza del trabajo se debe sin lugar a duda a las ventajas económicas que citara hace más de 200 años Adam Smith. Prácticamente igual estaba de acuerdo con la división de trabajo. La división de trabajo se refiere a que hay personas que son buenas para hacer ciertas actividades. Si esas personas son buenas para hacer esas actividades, mejor ponlas a hacer eso.
y a otra persona ponla a hacer otra cosa porque es más buena para hacer eso. No poner una persona que si la verdad eso no, como que no lo entiendo, no es lo mío, y ahí la tienes y entonces va a tardar mucho en hacer su trabajo. Pasa un poquito de tiempo y en 1776 Adam Smith, considerado como el padre de la economía clásica, publica su obra La riqueza de las naciones, en donde aparece la doctrina de laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, que sirvió de base filosófica a la revolución industrial y que ha tenido su aplicación en la administración y en la economía. El anuncio del principio de la división de trabajo, considerándolo necesario para la especialización y para el aumento de la producción. Es decir, aquí es importante que las personas se especialicen en lo que saben hacer. Van a ser más productivas. La obra principal de Smith es la investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, publicada en 1776 y conocida como el nombre de la riqueza de las naciones. Antes había publicado Teoría de los sentimientos morales y algunas contribuciones a Adam Smith a la doctrina económica son. Y aquí hay algunas cosas importantes que Adam Smith pues hizo y que pues todavía algunas se aplican en la economía actual. Su filosofía naturalista dice que la ley natural es superior a la ley humana. Por eso dice que la economía está regida por una mano invisible y que el Estado no debe intervenir en ella. Lo de la mano invisible en la parte de la economía sí se aplica. Muchos de ustedes han visto que hay ciertos precios que nadie nos determina, pero ahí están. Eso es porque la mano invisible llegó ahí. Pero bueno, esto está hablando un poco de economía. El equilibrio natural se consigue en la sociedad porque cada individuo, al buscar su propio beneficio, beneficia a los demás. Es decir, Adam Smith fue un representante del liberalismo económico. ¿Qué quiere decir? Defensa de libre competencia. Para él era importante que todas las personas, si tuvieran que aportar algo, que lo hicieran. Y sí, de alguna manera hay que buscar su beneficio. Después, el aumento de la productividad del trabajo se debe a la división del mismo. Es decir, una empresa va a sobresalir si todos hacen un trabajo dependiendo del que sepan hacerlo más. O sea, aquí es importante que cada quien sepa hacer el mejor trabajo posible, porque le vas a echar muchas ganas, a comparación de que te pongan en un trabajo que digas, no, pues la verdad no le entiendo, no me gusta y pues no puedo trabajar rápido, ¿no? Es famosa su teoría del valor, habla del valor de uso, utilidad de un bien y valor de cambio, capacidad de un buen para cambiarse por otros, teoría del valor del trabajo, y su teoría de la distribución afirma que los salarios, las utilidades y las rentas son una fuente de ingresos de las clases sociales y son también las fuentes de valor de cambio, es decir, habla de costes de producción. Habla un poquito aquí sobre los sueldos y sobre el valor de las cosas, ¿no? Que dependiendo cada persona va a tener un valor diferente y le va a sacar más provecho. Por ahí pasa el tiempo y llega David Ricardo, que está ahí en la fotografía, él sí posó para la foto, y pues nació en Londres en el seno de una próspera familia judía de origen holandés. A los 14 años y con solo una educación elemental comenzó su carrera de negocios como empleado en la corredora de bolsa de su padre. Algunos años más tarde, un banco londinense, impresionado por la capacidad del joven, le prestó dinero suficiente para crear su propia corredora. En poco tiempo, David Ricardo reunió una enorme fortuna. Existen ciertos bienes cuyo valor está determinado tan solo por su escasez. Ningún trabajo puede aumentar la cantidad de dichos bienes y por lo tanto su valor no puede ser reducido por una mayor oferta de mismo. Sin embargo, estos bienes constituyen tan solo una pequeña parte del todo el conjunto de bienes que diariamente se intercambian en el mercado. La mayoría de los bienes que son objeto de deseo se procuran mediante el trabajo y pueden ser multiplicados, no solamente en una nación, sino en muchas, casi sin ningún límite determinable si estamos dispuestos a dedicar el trabajo necesario para obtenerlos. Entonces, David Ricardo pues fue una persona que, digamos que era de aquella época un empresario como los hoy existen, ¿no? Como Steve Jobs, Carlos Slim, Bill Gates, Mark Zuckerberg. De aquella época pues era David Ricardo, ¿no? Fue economista más maduro de la economía clásica, lo que se refleja en su trabajo más importante, Principios de Economía Política y Tributación. Cuando David Ricardo estaba más bien retirado de sus negocios, sus amigos nuevamente lo indujeron a cambiar de actividad. Esta vez lo convencieron de entrar a una política activa con el fin de educar al Parlamento inglés en materias económicas. David Ricardo aceptó y fue elegido como liberal independiente en 1819. David Ricardo propugnó el Parlamento con el fin de los proteccionismos del comercio, puesto que ya lo vimos, según él contribuía a enriquecer a los terratenientes en detrimento de los verdaderos creadores de riqueza, que eran los empresarios capitalistas. Bueno, en pocas palabras, David Ricardo buscaba la manera de hacerte rico,
Este investigador llevó más adelante las aportaciones realizadas por Smith. Su principal obra es Principios de la Economía Política y Tributación, donde desarrolló sus principales aportaciones a la teoría del valor y la distribución. Algunas de las contribuciones de David Ricardo son los siguientes. Piensa que la economía política debe determinar las leyes que rigen la distribución de la riqueza entre las clases que contribuyen a formarlas. Entonces, de acuerdo al lugar donde tú estés, ciertas actividades económicas deben de crearse ciertas leyes, ¿no? El valor del trabajo es superior a lo que el capitalista paga en forma de salario. De hecho, es una forma de expresar la plusvalía de los que ya han hablado Smith. Entonces aquí, entre más valor tenga tu trabajo, pues más forma o más fácil podrías decir por qué vale más la actividad o por qué cobrar más como empleado, ¿no? El valor está determinado no solo por el trabajo presente, sino también por el trabajo pasado. Es decir, cuando tú vendes un producto, no solamente es el producto lo que cuesta, sino todo lo que hiciste para hacer eso, ¿no? Hay que considerarlo. David Ricardo decía que lo debes de considerar. Considera el trabajo como mercancía. Al final dice que los trabajos o las personas que hacen las cosas, al final son mercancía. Es una mercancía importante, ¿no? Habla del precio natural del trabajo y un precio de mercado del mismo. El primero está determinado por los medios de subsistencia y el segundo por el crecimiento de la población. Entonces podemos decir que él divide el trabajo en dos. El trabajo que requiere la persona para subsistir, pero también el trabajo que está afuera, que la gente dice, si tú no ganas esto, pues no vas a crecer como una persona que ocupa dinero, ¿no? Niega la renta absoluta y habla de la renta diferencial, basada en las diferencias de fertilidad del suelo y en la cercanía o lejanía de los mercados. Entonces por ahí se pone a filosofar un poquito sobre la importancia de los ingresos a un nivel más alto, no más amplio, y si tú quieres a lo mejor hacer algún tipo de inversión en mercados, tener que estudiarlo y buscar la manera de hacerlo correctamente, ¿no? Duda del sistema que se autorregule basado en el equilibrio general. Obviamente hay dudas de que siempre las cosas marchen bien. Y la teoría ricardiana del comercio exterior es muy importante y es conocida como la teoría de los costos comparativos. Después pasó el tiempo y llegó John Locke, nacido en Winton, condado de Somerset, cerca de Bristol en 1632. Era un puritano. Y más o menos aquí está la fotografía, que no posó para la foto. Fue educado durante 14 años en su propio círculo familiar, un pequeño remanso de paz, un país ingobernable que no tardaría en caer en la guerra civil. En 1652 se trasladó a Oxford, donde permaneció durante 30 años. Ahí encontró una atmósfera más afín a su precoz inteligencia. John Owen, el puritano, que era decano de la Iglesia de Cristo y de la universidad, fue nombrado tutor de Locke en la casa. Él nos habla de la división de poderes en tres. Legislativo regiría la política nacional, el ejecutivo elegido por el legislativo, que junto a este daría la cara de la gente, y por último el federativo. Este manejaba lo que la política extranjera y daba pauta para actuar el poder ejecutivo. Pues realmente no dijo nada Jock, la verdad no dijiste nada, pero bueno, pues ahí lo ponen como importante, nada más porque dijo que pues se debe dividir el país en tres, ¿no? Legislativo, judicial y ejecutivo, lo que es ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Pero bueno, por eso se hizo famoso. Ok, ¿qué tienen que hacer? Muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es llenar este cuadro. Por ejemplo, personaje. Pongan todos los personajes que se vieron. Los ponen. Biografía. Aquí puedes poner la fecha de nacimiento o la fecha de muerte o las fechas, ¿no? Prácticamente. Obras más importantes. Si tienen libros, poner cómo se llamó el libro. Ideas principales de ellos y aparte las aportaciones de la administración. Entonces es llenar prácticamente el cuadro. Vamos a poner aquí actividad 05. Llenar el cuadro. Vamos a verlo aquí como llenar el cuadro de aportaciones. Llenar el cuadro de las aportaciones de la administración. Muy bien. Como referencia está en la página 20. Como referencia, página 20 de referencia. Luego actividad 06. Aquí hay que responder estas preguntas.
responder estas preguntas. Y bueno, obviamente todo lo que viene aquí, ¿no? Todo esto hay que ponerlo ahí. Y prácticamente sería página 21 como referencia nada más. Página 21. Y pues ya prácticamente sería eso. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. La siguiente clase vamos a continuar. Seguimos utilizando el libro. Vamos a utilizar con otra unidad. Vamos a empezar con otra unidad. Pero bueno, ya en su momento vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pues hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que estuvieron durante la transmisión, que realmente fue bien poquita la transmisión, no duró mucho. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Les recuerdo también poner su participación después de la transmisión o más adelante cuando tengan tiempo. Recuerden que tienen tiempo para entregar sus trabajos. Y pues aquí nos vemos, ¿no? Muchísimas gracias y pues hasta la próxima y pues buen fin de semana. Hasta la próxima.